vamos a iniciar esta noche viendo el panorama de la segunda carta de Pedro. La semana pasada estuvimos viendo este panorama de la primera carta, entonces pues tuvimos un amplio estudio acerca de la vida del apóstol Pedro por parte del pastor Michael, y hoy vamos a ver esta segunda carta. Esta segunda carta fue escrita también por el apóstol Pedro justo antes de morir como mártir por parte del Imperio Romano. Y este aspecto de que él estaba próximo a morir debe ser de gran importancia para nosotros por básicamente dos razones, o por lo menos dos razones. Una es que pues muestra realmente el cambio real de vida que hubo por parte del apóstol. Es decir, aquí vemos en el apóstol una verdadera conversión. Pues esto solamente puede explicar la forma en que él veía antes la muerte a cómo la está viendo en este momento al escribir esta carta. Pedro muestra ahora una disposición a morir, aceptando la voluntad de Dios. Y recordemos que hacía solo unos años antes, atrás, pues él había negado al Señor por temor a la muerte al ser identificado con Cristo. Y otra razón es que esta carta es importante porque él estaba próximo a morir, y eso es lo que dice segunda de Pedro 1:14. Ahí mismo él escribe, está próximo a morir, y teniendo él un rebaño que cuidar, y siendo esta su última oportunidad para dirigirse a sus ovejas, él, siendo guiado por el Espíritu Santo, escribe estas últimas palabras. ¿Y cómo alguien puede decidir qué tema tratar en su última carta? Entonces, imagínese usted por un momento que usted es el apóstol Pablo, que usted ha sido elegido para iniciar la iglesia, que usted también ha sido escogido para el primer discurso inaugural de la iglesia, en donde se convierten muchos judíos, y además usted también ha llevado el evangelio a los gentiles, fue el primer apóstol a los gentiles. Además, en el ministerio que usted ha llevado está proveyendo dirección y guía a las iglesias, y ahora está próximo a morir. ¿Qué sería lo último que usted quisiera escribir para sus hermanos que ama y que quiere cuidar? ¿Y qué sería eso que usted le escribiría? Pues de todas las cosas que el apóstol podría escribir en esos momentos, el apóstol dedica esta carta a advertir a sus discípulos y ovejas cómo deben protegerse y luchar contra los falsos maestros que ya estaban en medio de ellos. Ya habían falsos maestros en medio de ellos, y pronto ellos comenzarían a envenenar a la iglesia con sus falsas enseñanzas. El apóstol sabía que si no aprendían sus discípulos a defenderse de estos falsos maestros y sus enseñanzas, esto los iba a llevar a su perdición. Entonces, esta última epístola sirve como una advertencia final a sus destinatarios sobre cómo deben protegerse de los falsos maestros que vendrán en un futuro. Todavía no están enseñando de esta manera, y Pedro insta a la comunidad a mantenerse firme en la fe, a reconocer y rechazar las enseñanzas engañosas, y básicamente lo que el apóstol está diciendo a los cristianos es que para defenderse de los falsos profetas, ellos deben crecer en el conocimiento y en la fe, o si no, van a morir. Pedro quería que los destinatarios, los hermanos en la fe, entendieran que necesitaban un verdadero conocimiento para poder resistir a estos falsos maestros. Entonces, en un corto resumen, lo que Pedro está queriendo decir aquí en esta carta es: mire, ustedes deben crecer en el conocimiento, o ustedes van a ser arrastrados por sus malas enseñanzas y muertos por estas falsas enseñanzas que los falsos maestros van a empezar a enseñar. La segunda carta de Pedro es entonces una carta que, teniendo una gran controversia en cuanto a su autoría y en cuanto a si ella debiese o no
estar incluida dentro del canon bíblico, porque por parte de muchos estudiosos que piensan que no debería estar ahí. Esta carta nos llega a nosotros teniendo esta gran controversia y tal vez yo creo, es un pensamiento propio, que esta controversia ha sido motivada porque muchos de los que se oponen en realidad lo que quieren es crear dudas sobre la veracidad de esta carta, pues fácilmente a través de ella pueden verse expuestos como unos falsos maestros y si los creyentes quienes leen y estudian esta carta se dan cuenta de cómo operan estos falsos maestros, seguro los van a desenmascarar y a enfrentar con facilidad. Algo así, el escritor de la epístola de Judas, por ejemplo, retoma este mismo tema, el tema de la segunda carta de Pedro, pero él lo toma con un énfasis en una urgencia en que ya está pasando. Pedro escribe tiempo antes y Judas escribe un tiempo después, cuando ya estaban presentes los falsos maestros que ya han llegado, y él usa esta advertencia de la segunda carta de Pedro escrita en el pasado como una herramienta para que los creyentes puedan enfrentar y desenmascarar los falsos maestros. Entonces, la importancia de esta carta en el canon bíblico radica en que es el testamento final de un pastor a sus ovejas y que sabiendo que iba a dejar a su rebaño, Pedro advierte de cómo debe defenderse ellos de los falsos maestros y quienes ya estaban entre ellos. Esto debe ser entonces de gran relevancia también para nosotros el día de hoy, porque con sus palabras en esta carta, Pedro no solo está advirtiendo de los peligros de los falsos maestros, sino que también nos ofrece un llamado a la perseverancia en el estudio de la palabra que lleva a la fe y a vivir una vida de rectitud y de devoción como un antídoto contra las falsas enseñanzas. Pedro entonces en su carta nos va a ofrecer un antídoto contra las falsas enseñanzas que se da con el estudio y crecimiento del amor hacia el Señor a través de su palabra y la fe. Entonces su mensaje va a ser tanto una guía espiritual como un legado de esperanza a estar firmes en los creyentes, instando a su audiencia a mantenerse aferrados a la verdad en medio de la adversidad. La segunda carta de Pedro es una pieza fundamental que nos va a traer un mensaje de urgencia como un último consejo de la sabiduría apostólica inspirado por el Espíritu Santo. Pedro no solo está dándonos una advertencia del pasado, sino que nos da una guía viva que nos exhorta hoy a enfrentar estos maestros contemporáneos también con valentía y fe. Nos da herramientas necesarias para discernir la verdad, mantenernos firmes en la justicia, ofreciéndonos a nosotros a través del camino claro de la salvación y la perseverancia en la fe, un antídoto contra las falsas enseñanzas. Miren, los falsos maestros han estado presentes desde el inicio de la iglesia. Pablo, cuando estaba por despedirse de la iglesia en Éfeso, llamando a los pastores, les dice, ustedes van a necesitar estar viendo en la escritura y vamos a leer Hechos 20 del 28 al 35. Mire la advertencia que da Pablo a los pastores en Éfeso. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las que los que estaban conmigo. En todo me mostré así, trabajando, eh,
Debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo entonces, antes de partir, está haciendo esta misma advertencia que Pedro estaba instando en su segunda carta. Y Pedro advierte de esos falsos maestros y además los describe para que podamos identificarlos. Judas, viendo que estos ya habían aparecido, que ya estaban entre ellos, que ya estaban empezando a esparcir su falsa doctrina, pensando que en escribirle a los hermanos, él decide escribir de esto mismo. Miren lo que dice Judas, el libro de Judas 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe de una vez para siempre, que una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Ahora Judas aquí en su carta está hablando de que ya han llegado. O sea, esta es una advertencia clara en las escrituras acerca de los falsos maestros. Y para nosotros ignorar esta advertencia nos conlleva un riesgo muy grande, pues olvidaríamos que el mundo en general está repleto de un engaño y este engaño es espiritual y sutil. Si ignoramos estas advertencias, podemos ser presa muy fácil de estas mentiras y como resultado, siendo creyentes, en el mejor de los casos, si nosotros escuchamos o seguimos estas falsas doctrinas, si siendo creyentes, si no estamos, que hay creyentes en falsas iglesias, lo que esto va a hacer es que nos va a llevar una vida de inmadurez, vamos a ser creyentes inmaduros, sin el gozo de poder disfrutar de la gracia y la seguridad que la Biblia nos provee, sin sabiduría para tomar decisiones sabias, dudando de todo y temerosos de todo. Eso puede generar una falsa enseñanza en uno que es creyente, pero en un incrédulo, pues realmente lo que hace es llevarlo a la perdición porque lo está llevando por el camino que no es, ¿cierto? Para muchos, es ser el seguir esas enseñanzas, ser engañados, creyendo que van por un camino de salvación, un día pueden terminar como lo advirtió el Señor en Mateo 7, del 15 al 23. Esta es una advertencia muy severa del Señor. Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. O sea, esta es una advertencia muy severa que contiene la escritura de boca del Señor Jesús para aquellos que siguen una falsa doctrina, que están engañados por una falsa doctrina. Hoy el engaño puede ser más fácil y caer en él puede ser más fácil, porque hay acceso a todo tipo de información por medio de las redes sociales, muchos, a pesar de esto, de que las redes sociales pues pueden traer esa falsa información, han traído realmente, han llegado a la sana doctrina, pero también es el error doctrinal puede ser fácilmente esparcido con facilidad y las herejías pueden incrustarse fácilmente en el corazón de muchos por medio de estas redes. Y además, para colmo de males,
pues muchas veces se utiliza el temor a los hombres para paralizar a muchos de poder enfrentar con valentía a estos falsos maestros y herejes. Realmente esto puedo contarlo como muchos de ustedes, nosotros también por algún tiempo militamos en este tipo de iglesias falsas. Gracias damos al Señor por llevarnos a IBCC. Hemos aprendido mucho y gracias por la sana doctrina, pues realmente hemos empezado a conocer mejor el Señor, a librarnos de muchas falsas enseñanzas. Pero cuando no estábamos ahí, realmente recuerdo una anécdota de mi esposa cuando ella comenzó a estudiar el libro de Judas y empezó a memorizarlo, eh, y empezó a ver la descripción de los falsos profetas. Ella podía claramente ver cómo eso describía al pastor en donde estábamos en esa iglesia. Claramente viendo la descripción que provee en la epístola de Judas, que es la misma que vamos a ver hoy en Pedro, provee eso. Y pensábamos como, ¿por qué nunca estudiamos esto? ¿Por qué no leímos esto para poder estar apercibidos realmente de esto? Entonces, estudiar la segunda carta de Pedro nos va a luchar, nos va a ayudar a luchar contra los falsos maestros, además de darnos una esperanza de seguridad en nuestra vida actual. Bueno, como les dije la semana pasada, estuvimos viendo acerca del autor, y aunque muchos escépticos han debatido agresivamente sobre la autoría de esta carta, más que en cualquier otro libro de la Biblia, la carta misma declara su autor. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido la fe, como a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El autor se describe ahí como Simón Pedro. Simón es un nombre hebreo, Simeón realmente, y Pedro es el nombre griego con el cual el Señor identificaba a Pedro. También la carta provee más características del autor, y en el 1:14 dice que habla acerca de la alusión que está haciendo Pedro a su muerte, cuando él dice que ya pronto va a ir, y esto es lo que es una pues ya mostramos lo que está mostrando, lo que Juan 21:18 profetizó de el apóstol Pedro por parte del Señor Jesús. Y también, o sea, de la muerte que iba a sufrir. Y también en la primera de Pedro 1:16 al 18, el autor afirma haber sido uno de los testigos de la transfiguración. Recordemos cuando el Señor sube con tres de los discípulos, uno de ellos era Pedro, Juan y Jacobo son los otros, y sube al monte, y ellos ven la gloria del Señor. Y además en el 3:1, en el capítulo 3, versículo 1, se refiere también a que había escrito una carta anterior. Entonces, todas estas muestras proveen para nosotros que la autoría es de esta carta es del apóstol Pedro. La verdad es que muchos de los argumentos con que atacan la veracidad de esta carta y su autor han sido clara y profundamente refutados por los eruditos conservadores, y además por una amplia aceptación que la carta tuvo a los inicios de la iglesia, estableciéndola así pues en el canon bíblico. Dentro de los argumentos contrarios que ustedes pueden encontrar, que los autores de los eruditos liberales tratan de minimizar esta carta y hacerla como una carta falsa, radica en que la carta no se parece tanto a la primera carta que escribió el apóstol Pedro, a la primera carta que estuvimos estudiando la semana pasada. Y realmente, pues, establecer este punto de vista sobre la similitud de las palabras usadas en ambas cartas, pues es como mirar qué palabras usan una y qué palabras usan otra. Pero esta carta es diferente a lo que estuvimos estudiando la semana pasada por su tema. La semana pasada, si recuerdan, lo que estudiamos es que esta carta está enseñando y consolando a los hermanos a sufrir de una manera para el Señor, de una buena manera. O sea, nosotros debemos sufrir de una manera buena.
todos vamos a pasar por sufrimiento y eso es lo que enseña la segunda carta, cómo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Esta realmente, como les digo, lo que está haciendo es advertir y enseñar a defenderse sobre los falsos maestros. Realmente los eruditos conservadores han establecido que sí hay correlación entre las dos cartas con palabras y que esta diferencia que otros muestran radica en que el mensaje es diferente y que la correlación que tiene esta carta no es diferente como a otras cartas que son ampliamente aceptadas, como por ejemplo las cartas de Pablo entre Romanos y Segunda Epístola de Timoteo, pues son diferentes porque hay un tema diferente ahí, entonces no hay la misma correlación, pero tienen la misma autoría y nadie ha dudado de que esta carta sean escritas por el apóstol Pablo. La verdad es que creemos que todas las objeciones sobre la autoría de estas cartas son falaces, es mentira, y o sea, no tienen un sustento ni lógico ni histórico. Ahora, el lugar y fecha donde fue escrita esta carta. Esta carta, también al igual que la primera carta de Pedro, fue escrita en Roma, porque se sabe que el apóstol Pedro, murió en Roma y se cree que fue en el año 67, poco antes del apóstol, quien murió entre finales del 67 y principios del 68 en Roma. Eh, Sabemos que él murió crucificado, o por mejor, por la tradición, no es que la Biblia lo hable de esto, pero por la tradición sabemos que el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo, pues él se sentía indigno de morir como el Señor Jesucristo, y esto fue en el año 67, a principios del 68. Los destinatarios de esta carta, pues pueden ser los mismos a quienes escribió la primera carta. Recordemos que en la primera carta dice a los creyentes del Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, provincias todas estas del Asia Menor, lo que es el actual Turquía. Y aquí el saludo del apóstol es un poco más amplio. Esto podría significar que quizás el apóstol quería que su carta circulara por más lugares debido a la inminencia del peligro de estos falsos maestros. El propósito, bueno, como vimos, la primera carta del apóstol Pedro quería proveer consuelo y fortaleza a los hermanos frente a la persecución y que sufrieran para la gloria de Dios. Y esta segunda carta, el apóstol les advierte sobre los falsos maestros y que los hermanos debían estar alerta para exponer sus doctrinas engañosas. Pedro realmente no especifica una herejía específica en esta carta, pero sí dice que quienes fueran estos herejes, quienes fueran a aparecer estos herejes, iban a tener las siguientes características. La primera es que negarían a Cristo, eso dice en el 2:1, torcerían las escrituras, incluso los escritos de Pablo, eso está en el capítulo 3, 15 y 16, enseñarían fábulas artificiosas, eso es el 1:15, herejías destructoras, esto es 2:1, se burlarían de la segunda venida de Cristo, esto es 3:4, además del juicio venidero, esto es 3:5 al 7, serían practicantes de inmoralidad. Eso es el capítulo 2, verso 2, 13 y 14 y el 19. Despreciarían la autoridad, esto es el 2:10. Serían arrogantes y vanos, 2:18. Buscadores, además de ganancias materiales, esto es el 2:3 y el 14. Realmente todas estas son características de los falsos maestros en todos los tiempos. Porque una vida de piedad debe llevar mucho fruto. De lo contrario, una vida que no lleva fruto, pues es un árbol malo. Eso es lo que leímos en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, el bosquejo de esta carta. Se ve que en esta carta realmente hay tres grandes bloques. Hay tres grandes bloques y como sabemos que el propósito del autor es animar a los creyentes a crecer en el conocimiento
para así ellos no poder ser presas de los falsos maestros y enseñanzas. Estos tres bloques se podrían ver de la siguiente manera. Primero, primer bloque, el conocimiento verdadero. Ese está en el capítulo 1. Capítulo 1, todo el capítulo 1, él está proveyendo cuál es el conocimiento verdadero. Ahí vamos a encontrar del 1 al 11, del versículo 1 al 11, la verdad y el crecimiento cristiano. Y del 12 al 21, la verdad y la fiabilidad histórica. El segundo bloque sería el conocimiento falso. El conocimiento verdadero es todo acerca de la salvación. Vamos a verlo ahorita en unos minutos. Y el conocimiento falso, entonces, es el capítulo 2, todo el capítulo 2, y allí nos habla de la presencia de los falsos maestros, del 1 al 3, del juicio que van a llevar estos falsos maestros, del 4 al 10, y las características de estos falsos maestros, del 11 al 20. Entonces, un primero, el conocimiento verdadero. Un segundo, el conocimiento falso. Y un tercer bloque, el conocimiento necesario. Necesario. ¿Cuál es este conocimiento necesario? Es todo el capítulo 3. Pues necesitamos conocer el regreso de Cristo. Esto va a ser del verso 1 al 10 del capítulo 3. Y el conocimiento de una sana conducta. Del 3, capítulo 3, 11 al 18. Entonces ahí están los tres bloques. Conocimiento verdadero, conocimiento falso y conocimiento necesario para crecer y poder estar en contra de estos falsos maestros. Para Pedro, como para nosotros hoy en día en la iglesia y IBCC, o sea, enseñar a los hermanos a hacer que crezcan es protegerlos contra una falsa enseñanza. Y esto es claro que teniendo en cuenta que sepamos claramente lo que es la salvación, que ustedes puedan saber exactamente lo que es la salvación. Cuando ustedes estén, los que están haciendo fundamentos en la fe, les van a pedir como en la entrevista, mire, describa su salvación, ¿cuál es? ¿Usted por qué es salvo? Y esto mismo es lo que está haciendo Pedro a los destinatarios de esta carta. Él está diciendo, mire, ustedes lo primero que tienen que conocer para crecer y defenderse de la falsa enseñanza es conocer la salvación. Pedro inicia mostrando de dónde proviene la salvación. Y sería bueno que fuéramos allí a, los, a la primera carta de Pedro, de dónde proviene la salvación. Entonces, después del saludo, eh, Pedro les dice que hemos recibido nuestra fe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese debe ser la base de todo creyente. Saber que su justicia, que ha sido declarado justo, no por las obras que haya hecho, sino por medio de la obra salvífica a nuestro favor de nuestro Señor Jesucristo. Miren, muchas personas en la entrevista, mira, ¿por qué si el Señor, les preguntan, si el Señor te llegaras a la presencia del Señor en este momento, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio? O sea, usted cierra los ojos en este mundo y los abre delante del Señor en un juicio. Y le preguntan, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Por qué razón? Mire, me he encontrado con muchísimos de ustedes hablando de este tema. No, porque yo voy a la iglesia desde tal fecha. No, porque yo trato de hacer las cosas bien. No, porque mi familia me llevó a la iglesia desde niño. Todas estas, salvación por obras. Todo esto, salvación por obras. Pero bueno, ¿y qué es lo que y tú lo has hecho bien? No, pero yo trato. Pero es que el Señor exige perfección. ¿Cómo haces para entrar si no hay perfección? Si no entendemos que es a través de la obra de Cristo a nuestro favor, realmente no es muy difícil que podamos saber que usted está entendiendo las. Pero mira, es que es a través de Cristo. Ah, sí, no, claro, yo lo entendí. No, claro, no, es que no lo sabía.
Yo no lo pude decir, pero sí, yo sé que es a través de Cristo. Claro, pero realmente puede ser que sea un conocimiento meramente eh, en la cabeza, pero no es el aferrarse a este sacrificio que es lo que tenemos vívido, lo que nos hace realmente poder luchar contra los falsos maestros. Y esto es lo que Pedro nos está diciendo allí. Mire, su salvación proviene de la justicia que proviene del Padre, que es aplicada a los hombres a través de la obra de Cristo. ¿Por qué puedo entrar? Miren, no porque lo haga bien, realmente es porque confío y creo en el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Esa es la razón. Pedro también enseña que esta salvación es alcanzada por gracia a nosotros y que nos va a dar paz. Realmente esta paz es el resultado de la gracia y que esta paz realmente pues es el resultado de que habíamos sido enemigos de Dios toda la vida y que ahora a través de Cristo nosotros podemos tener paz para con Dios. Y la gracia de la que está hablando el apóstol aquí en su carta, realmente se describe como una gracia abundante, como podría escribirse, como podría escribir el apóstol Juan en Juan 1:16, dice que pues de su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, es decir, un flujo infinito de ilimitado de gracia y de favor divino hacia cada uno de nosotros. Pedro dice que esta gracia es tan abundante que nos provee todo lo necesario para la vida y la piedad. Mire ahí, lea el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este versículo es sumamente importante porque describe de alguna manera lo que se ha llamado la suficiencia de las escrituras. Decir que las escrituras son suficientes es decir que Dios ya no tiene más palabras que darnos, que las que Él ha depositado en su palabra son todas las que se necesitan para cumplir sus propósitos en el mundo, que no hacen falta más otras fuentes de revelación, no hay necesidad de otras fuentes de revelación, ni en forma oral, ni en sueños, ni en nuevas escrituras, nada de esto se hace falta porque Él ya nos dio todo lo que necesitamos para poder vivir de la manera que agrada al Señor. Las escrituras entonces, de acuerdo a este versículo, son completas porque tienen todo lo que nosotros requerimos para vivir de una manera piadosa, de una manera que agrada al Señor y no vamos a necesitar nada extra. Esto no significa que, pues, que si las escrituras son completas, pues no necesitamos leer otros libros o escuchar sermones. Lo real que realmente significa es que estas otras palabras que leemos libros, los que escriben otros hermanos creyentes, realmente no se van a sumar a la Biblia, sino que lo que realmente hacen es que apuntan a la Biblia, se someten a ella para enseñarnos de una mejor manera, pero no es que están trayendo ni nuevas revelaciones ni nada de eso. Y aunque hay muchos temas de los cuales la Biblia no habla directamente, en la Biblia sí tiene aplicación para todos ellos. Tiene aplicación para todos ellos. La Biblia nos enseña cómo nosotros podemos practicar cualquier actividad en este mundo con humildad, gratitud y fe. Todo para la gloria de Dios. O sea, la Biblia no dice si usted va, en qué trabajo va a trabajar o no, pero sí le dice cómo es la actitud que usted tiene que tener en su trabajo. Usted tiene que trabajar. Y eso es lo que dice 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban, o sea, cualquier actividad que usted haga o cualquier otra cosa que haga, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo que nos provee la Biblia. ¿Cómo podemos hacer todo para la gloria de Dios? ¿Ya?
Pedro, después de haber explicado la salvación por fe en Cristo y los beneficios que ésta trae y provee para el creyente, eh, lo que esto va a hacer después en el siguiente espacio, lo que le va a proveer es una seguridad al creyente de que usted está en el camino de la salvación. Está en el camino de la salvación. Mire lo que dice el verso 5, o sea, el verso 5. Entonces, ya dijo Pedro que nos ha concedido todo lo necesario, ¿cierto? Que nos ha hecho en el 4 dice que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, que hemos escapado de la corrupción y que por esta razón por esta razón, entonces dice, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. O sea, si usted es un creyente, si usted dice que usted ha confiado en el sacrificio de Cristo para su salvación, lo que está diciendo el apóstol es que ahora usted debe añadir todas estas cosas. Usted debe advertir a esa fe, usted debe añadirle virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad. Claro, ¿cómo funciona esto? O sea, realmente nosotros, al creer en el sacrificio del Señor, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y Él nos provee las fuerzas y la capacidad de poder añadir todas estas cosas. Pero muchas personas están esperando sentir esa fuerza para hacerlo. Y las escrituras no dicen eso. La escritura dice, mire, usted ya cree, ahora hágalo. Porque usted ya tiene el Espíritu Santo y usted ya es capaz de hacerlo. Ahora usted ya añade virtud, añade conocimiento, añade dominio propio. Pareciera que lo hiciéramos en nuestras fuerzas, pero no es en nuestras fuerzas, porque realmente en el tiempo antes de creer no lo hubiéramos hecho. Tiene que haber la mediación del Espíritu Santo en nuestras vidas para poderlo hacer. Y eso es por fe. O sea, si usted cree que ha sido, que usted ha sido salvo, entonces ahora usted tiene un Espíritu Santo y ahora usted puede añadir a esta fe virtud, conocimiento, todo este tipo de cosas. Y estas cosas que usted añade, cuando usted las ve que están creciendo, dice, estas son las que nos van a mostrar el fruto. Ese es el fruto. Ese es el fruto que cada creyente está teniendo. Ah, yo ahora veo esto. Yo veo cómo necesito amar más a mi esposa, crear esas virtudes. Ah, pues voy a amarla. Ah, yo respondo mal. Yo debo aprender a responder mejor. Yo no amo tanto. Ah, tengo que amar más a los hermanos. Y voy añadiendo, y esto se tiene que notar en nuestras vidas, y eso se llama el fruto que vamos generando. Y dice el versículo 9, porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, y ya, pues dice, y así que hermanos, sed tanto diligentes para hacer firme vuestro llamamiento y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, porque mientras hagáis estas cosas, no tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente, no tropezaréis el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto, cuando usted ve estas características creciendo en su vida, cuando usted ve que estamos añadiendo virtud, amor fraternal, dominio propio, todas esas cosas usted ve que está añadiendo, usted puede decir, wow, es verdad que soy salvo. Es verdad que soy salvo. Tengo esa seguridad porque se han añadido todas estas cosas a mi vida. Puedo ver un antes y un después claramente en mi vida.
Esta es la forma. Pedro continúa hablando y dice que aunque él fue testigo, uno de los tres que fue testigo en la transfiguración de nuestro Señor, él quiere poner de lado toda experiencia sensorial en este momento para que los creyentes solamente pongan los ojos en la enseñanza de la Escritura como la forma más fiable del conocimiento cristiano. Dice el 16, dice, porque cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor, está hablando de la transfiguración y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi hijo amado, y nosotros mismos escuchamos esta declaración, y en el 19 dice, así nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y habla además de la inspiración de las escrituras. Sabed, ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la escritura es un asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro quiere dar el lugar preponderante a la escritura como la fuente de todo conocimiento. Y si el creyente quiere tener conocimiento y aumentar la fe, debe poner toda su atención en la escritura. Y por eso Pedro termina este primer capítulo hablando de la autoría de las escrituras por inspiración divina. Bueno, después de esto, Pedro nos provee una descripción, empieza a proveernos una descripción de lo que son los falsos maestros. Él describe, por ejemplo, miren esto, ¿dónde están los falsos maestros? Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrán falsos maestros entre vosotros. O sea, ¿dónde están? Están en las iglesias. Ahí es donde están los falsos maestros, en las iglesias. Dentro de las iglesias están los que quieren infiltrarse para promover sus falsas enseñanzas. La iglesia es el centro de acción, como lo fue el pueblo de Israel, y describe también, dice que estos falsos maestros encubiertamente introducirán en herejías. ¿Cómo trabajan ellos? Con sigilo, con sigilo. No son abiertamente unos falsos maestros, sino que encubiertamente van a meter sus herejías en medio de la iglesia. ¿Qué tipo de herejía introducen? Pues niegan al Señor, es una de las tipos del tipo de herejía. Introducen negar al Señor. Describe cómo también estos falsos maestros realmente viven unas vidas disolutas o sensuales, que realmente viven para sus placeres. El versículo dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. O sea, viven para sus placeres. Y también nos da cuenta de lo que los motiva a buscar seguidores y buscar y proveer estas falsas enseñanzas. Y en el punto 3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. ¿Dónde actúan? En la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Sigilosamente, metiendo falsas doctrinas. ¿Y por qué están motivados? Por el dinero, por la avaricia. Motivados por el dinero y la avaricia. Pedro continúa este capítulo hablando de cuál va a ser el juicio de ellos. Dice, el fin de ellos va a ser el juicio divino. Y realmente estas personas pues son extremadamente religiosas. Si usted mira el 3:22, el versículo 22, ahí en el verso, perdón, en el 2, en el capítulo 2, el verso 22 dice, pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas.
El 14, teniendo los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Y el 15 dice, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el hijo de, el hijo de Beor, quien amó la iniquidad. Pero fueron, pero fue reprendido por su transgresión, pues una bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. El 20 dice, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas, vencidos. Su condición postrera viene a ser peor que la primera. Estos son hombres que han estado en medio de la iglesia, han estado conociendo de lo que el Señor puede dar y de dónde los puede rescatar, pero no han sido hombres rescatados en realidad, porque si fueran sido rescatados, ellos hubieran permanecido, como dice Judas. Salieron de nosotros porque no pertenecen a nosotros. Y estos, dice, el fin de ellos es que les ha sucedido lo que el proverbio dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno. Pedro expone de estos hombres una piedad engañosa que pudieron haber iniciado viviendo, pero que realmente no permanecieron en ella, no guardaron ese cuidado de añadir, como estaba él diciendo, a la fe, añadir virtud, añadir conocimiento, añadir dominio propio. Entonces, estos hombres que realmente muestra en la escritura que son religiosos, pero son realmente pervertidos y perversos. En el capítulo 3, Pedro inicia su tercer capítulo hablando a sus destinatarios del futuro, para darnos una esperanza y un motivo más para crecer en el conocimiento y fe y evitar así estos falsos maestros. Pedro está hablando de la promesa de la venida del Señor y dice, la segunda carta que escribo, en el 2 dice, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles. Sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Mire, estos falsos maestros enseñaban que como la tierra ha permanecido constante hasta el día de hoy, es imposible que pudiera ser destruida como la segunda venida de Cristo lo enseña. Porque como ha permanecido intacta, entonces es imposible que ella vaya a ser destruida. Pero Pedro destroza este argumento haciendo referencia a las escrituras, a las profecías dadas por los apóstoles y los profetas antiguos y a la historia, ¿cierto? Dice que también el versículo 5, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y que también la tierra, surgida del agua establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por el cual el mundo de entonces fue por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Esa es un argumento. Normalmente, miren, hay un tipo de creencia de que como en ese tiempo de que como la tierra ha permanecido por tanto tiempo igual, no sería destruida. Pero pues es una bendición realmente que la tierra haya permanecido igual por muchos años, pero sí ha habido momentos en los que la intervención divina, el Señor ha metido su mano y ha destruido la tierra como Él quiso. Uno de estos fue eh, el diluvio y otro es Sodoma y Gomorra para Pedro. Pues realmente
hoy pensar que la tierra va a ser destruida porque estamos contaminando demasiado o porque los niños que nacen se están comiendo la tierra o ese tipo de cosas, pues realmente es una falacia que se enseña, porque la tierra sí va a ser destruida por medio de la intervención divina, un día va a ser todos los elementos ardiendo, van a ser, va a destruir la tierra. Pedro deja claro al mostrar que el hombre no puede medir realmente el tiempo como debería medirlo, porque el hombre está sumergido dentro del tiempo y el Señor que está fuera del tiempo, pues es el que lo creó y el que puede decir en qué momento lo va a hacer. La tierra tiene la Tierra tiene una fecha de caducidad como cada uno de nosotros. La Tierra va a ser destruida un día, pero pues no es a la medida en que nosotros lo podamos ver. Por eso él dice, pues muchos dicen que no, porque esto se tarda, entonces, pero él les dice, mire, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. 1000 años puede parecer mucho tiempo para nosotros, pero para quien creó el tiempo realmente pues no es nada. El Señor muestra que Él va a hacerlo a su tiempo y que no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él está actuando conforme a su carácter. Realmente el Señor no es solo sabio y poderoso para crear y destruir la tierra, sino que también es paciente. Dios muestra que en todo eh, los hombres, aunque tenemos este tiempo este tiempo de caducidad y el mundo, realmente él está siendo paciente para esperar que nosotros, por medio de la predicación de la palabra, lleguen todos los que tienen que llegar para, para ser salvos. O sea, el Señor está teniendo es paciencia para no destruir la tierra, pero un día va a destruir y nuestra esperanza es que habrá cielos nuevos y tierra nueva y esto es lo que Pedro está poniendo allí para que los hermanos sean animados. Finalizando ya este capítulo del 3 al 11, del 11 al 18, el apóstol nos enseña cómo debemos vivir a la luz de estas verdades. Él dice que en paz, ahora no es solamente la paz que alcanzamos por medio de la salvación, sino que realmente se está refiriendo a una paz mental, una paz espiritual que trae la fe, que no nos hace vivir de una manera afanosa o preocupados, sino que nosotros recurrimos al Señor en oración ante cualquier amenaza. Él nos dice que debemos vivir puros para poder tener en nuestra vida una plataforma adecuada para predicar el Evangelio mientras el Señor viene. Y nos exhorta nuevamente a no dejar de estudiar las Escrituras. eh, y habla ahí de la parte de Pedro, de Pablo, en donde dice que algunos tuercen estas verdades, pero él dice, mire, ustedes no, aunque hay algunas escrituras que son difíciles de entender, la mayoría son fáciles y advierte que muchos quieren torcerlas para confundirnos. Y en el versículo 18 realmente nos vuelve a exhortar a crecer, a que debemos crecer. En el versículo 18, 3:18, nos exhorta a que debamos crecer y se despide dando toda la gloria al Señor Jesucristo. Leamos el 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, en resumen, este libro esta carta, perdón, del apóstol Pedro nos tiene que motivar a afianzarnos más en las escrituras, a estudiar más las escrituras, a poder vivir de una manera meditando en su palabra, porque el engaño está a la puerta, el engaño está ahí y cualquier cosa nos puede hacer desviar. Si tenemos dudas, el engaño puede llegar y usar esas dudas para desviarnos.
Pedro dice, miren, es estudiando las escrituras que ustedes pueden ser fuertes y mantenerse en la verdad. Como creyentes, nosotros podemos vivir una vida de gozo y de seguridad a través de conocer las escrituras. Pero también eh, podemos vivir una vida de duda de si estamos haciendo las cosas bien, de si no estamos en el camino, o incluso podemos no estar en el camino porque nos falta más conocimiento acerca de la escritura. Si usted ve que en su vida está cada día creciendo, usted está mejorando, añadiendo virtud a su vida, pues usted puede estar tranquilo de que virtudes bíblicas, por supuesto, de que usted está en el camino que es. Bueno, esta es la carta de Pedro. Yo espero que se animen a leerla y pues sobre todo a seguir estudiando las escrituras. No paramos porque las escrituras son las que nos proveen nuestra seguridad frente a las falsas enseñanzas. Oremos. Señor, te damos gracias por la carta de Pedro, Señor, una carta hermosa que nos muestra la importancia de tu palabra y crecer en el conocimiento, Señor, y sobre todo también a cómo vive un creyente, añadiendo virtud, añadiendo conocimiento, añadiendo dominio propio, amor fraternal, todas esas cosas, Señor. Gracias por tu palabra, porque no nos has dejado, Señor, sin guía, sino que tu palabra es nuestra guía, Padre. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.